Hola, ¿qué tal? Mira, esto es lo que te quería mostrar, que ya no pude llegar, pero pues te adelanto que son todas las propuestas y las intenciones que tengo con el proyecto, que no están plasmadas todas en el plano porque pues necesito que ustedes tomen una decisión al respecto y les muestro diferentes alternativas para que puedan pues ya concretar lo que es el proyecto y dejarlo plasmado en los planos. También, bueno, entiendo que la prioridad es la fachada. Aunque, pues si se queda ya el proyecto definido, pues eso ayudaría mucho para las siguientes etapas, así como lo pusimos en etapa uno la fachada, etapa 2 las escaleras y etapa 3 la azotea. Sin embargo, pues, por ejemplo, en el caso del tinaco, pues va conectado directamente con la cisterna y es algo que se debe definir. Entonces, voy a ir mostrando poco a poco lo que puse en la presentación para que ustedes lo tengan y la próxima vez que nos reunamos, si tienen dudas, pues ya las podemos externar. Les voy a mandar también este archivo para que lo tengan a la mano y lo puedan revisar con calma y ya no solo en el video, sino con el propio archivo. Entonces, de las necesidades que anoté el día que nos vimos, la última vez que nos vimos, fue la ampliación de la fachada, considerando la propuesta de cimentación con la cisterna, el tomar en cuenta las medidas de la colindancia para la ampliación en primer nivel, el considerar la amplitud de en las ventanas para el paso de los muebles, eh, también para el primer nivel y la recámara, y considerar el nivel de banqueta para evitar inundaciones. En el caso de las propuestas de ampliación está la escalera para el segundo nivel desarrollada en el patio interior y la propuesta de iluminación natural que estaría por encima de ese patio interior. Ya en el último nivel estaría ya considerada la parte de la ampliación junto con la recámara y el baño que ustedes me comentaron y el roof garden. Entonces, les voy a mostrar aquí las notas que puse. Bien, con respecto a la ampliación de la fachada, hice varias propuestas. Uno es colocar la cisterna cargada hacia el lado derecho por varias cuestiones. Uno, que esta propia cisterna va a servir como una cimentación. La idea es que la losa baja de la cisterna sirva como cimentación para la ampliación, para poder sostener lo que será la parte que da hacia la banqueta. Y esta misma tapa, la segunda losa, pues ayuda a dar ese refuerzo para que se tenga una estructura que refuerce lo que va a ser la ampliación y que se pueda tener, pues sobre todo la amplitud para tomar la decisión ahí de ubicar la cisterna, ¿no? Lo van a ver ahí en el corte, que si se deciden por la segunda cisterna, hay como una otra opción respecto a la tapa de la cisterna, donde si se elige la de 1100 litros, como me mencionaban, pues es necesario considerar un tiro de la cisterna para que se quede un espacio para poderse dar mantenimiento. Y lo otro que yo había propuesto, como era un poco más alta, era la ubicación de la bomba a una altura considerable dentro de la misma cisterna para evitar tenerla a la vista y que se pudieran generar como ruidos de la propia bomba. Entonces la intención de que este cajón sea un poco más amplio es precisamente para eso, para ocultar la bomba y que pueda estar ahí directamente la bomba dentro de la cisterna. Por eso lo del hueco. Entonces cualquiera de las dos opciones, más o menos por el diámetro que ustedes me proporcionaron, aunque yo había elegido las de 500 verticales, en el caso de la de 1100, que es más chaparrita la cisterna, que tiene 1,40 de altura, pues ocuparía más o menos este diámetro, porque de la colindancia hacia el frente es más o menos 1,60. Y si se le quitan 20 centímetros de cada mudo, quedan más o menos los 1,40. Entonces quedaría justo. Entonces hay que dejarla cargada hacia algún lado para que se puedan hacer las conexiones. Y está cargada hacia acá porque precisamente justo en la fachada, del lado izquierdo, ustedes tienen la cometida de agua cargada hacia acá y la cometida de gas. Y es muy probable que también se tenga la cometida eléctrica. Y de la misma forma es muy probable que esté el drenaje que corra hacia acá, ya que tienen su registro pegado en el patio aquí y también es probable que corra hacia la fachada.
Entonces, hacer esa excavación ahí, como no podemos todavía mover esas acometidas o no hemos hecho el trámite, pero necesitamos asegurar la ampliación, entonces lo ideal sería que se cargara hacia la derecha como está propuesta, para que se avanzara sobre eso y ya pudieran ir pues haciendo las demoliciones correspondientes e ir preparando todo para la cimentación de esa losa. Esta, ya una vez que determinen que esto es lo que quieren, entonces ya nada más les pasaría yo el armado de los castillos y el armado de las losas tapas para que ya puedan ir trabajando sobre eso. Lo otro que tiene aquí es este recuadro azul, que es más bien una propuesta de 3 tapas registro. Esas tapas registro miden 60 por 40 y son justo para este punto de aquí. Eh, Estas tapas lo que van a hacer es darle una firmeza a la losa, no tener una tapa registro, sino más bien unas tapas que sean removibles y que estén al mismo nivel del piso, y que incluso si se da un acabado ahí en el recibidor, estas tapas pueden tener ese mismo acabado de concreto o de un acabado cerámico para darle una mejor apariencia a esas tapas, y ayudan el hecho de que sean 3 a que se pueda abrir y se pueda acceder directo acá, donde están la cisterna propiamente y la bomba, para que se puedan hacer reparaciones y cosas así. Entonces eso, por eso es la propuesta que tengan 3 tapitas de 60 por 40, para cuando se vayan removiendo, eh, la cisterna tenga mayor amplitud para poder dar mantenimiento. Entonces esa es la intención. Y que se pueda meter una persona y pueda ahí pues conectar o quitar lo que sea necesario en caso de alguna inconveniencia. Bueno, esa es la parte de la fachada, en la planta baja. Y en la planta alta, los castillos estos que menciona que son de refuerzo, pues se demolerían desde la planta baja y continuarían hasta el segundo nivel para poder reforzar toda la ampliación. Y lo que ya les había comentado, ¿no? El refuerzo, esto es en los laterales, en los muros. Y el refuerzo en la losa implica ranurar la losa y colocar a 1 metro más o menos de distancia hacia el interior unos bastones. Entonces, haga de cuenta que esto es la varilla, entra hacia la ampliación, hacia un bastón, vuelve a subir y remata con esto. Entonces, estas varillas, estas piezas de varillas que van armadas así con sus columpios, se extienden 1 metro hacia el interior de la losa existente para poder tener ese refuerzo y que ésta no se abra posteriormente. Entonces hay que ranurar estas partes para poder anclar en el armado viejo el armado nuevo y sellar con concreto de con el que trabajaron debajo del baño para que eso no se haga fisura después, y pegamento para concreto viejo con concreto nuevo. Entonces se hace todo ese armado y ya una vez que esté armado se cuela para que tengan una unión este, monolítica, que se conoce como, para que sean al mismo tiempo. Y aparte, pues en cada nivel se coloca un refuerzo de una trave por debajo de la losa para que esto pues quede más reforzado y ya las uniones sean mucho más duraderas. Esa es la parte estructural. Esa es la que estoy trabajando, esa todavía no la termino, pero esa se les va a entregar junto con los planos arquitectónicos, que fueron los que ya recibieron. Entonces eso es más o menos lo de la fachada. Ya incluido el volado, ¿no? Que aparece acá, ese ya lo consideré en esta pieza. Si se dan cuenta aquí, este punto aparece hasta acá con el volado. Entonces ya están los 60 centímetros extras. Y si se van a dar cuenta en las propuestas de fachada, hay una pequeña salida de este muro que sobresale de la fachada precisamente para dar privacidad por los vecinos que pues ya me habían comentado ahí en, en todas las visitas que hemos hecho, pues que son medio molestos y que no queremos que estén ahí con nosotros siempre, ¿no? Entonces esa es la intención de esta, de este croquis, para que más o menos tengan ubicado lo que se pretende hacer dentro de la fachada. Bueno, con respecto a las opciones de fachada, esta imagen la consideré para que pudieran observar más o menos la amplitud que tiene este espacio central, que es más o menos la altura o la doble altura que se genera dentro del propio espacio interior, el patio interior. ¿Y por qué puse estas pérgolas? Para que pudieran tener un efecto de luz en la sombra que hay al interior del patio. Entonces este efecto de sombra pergolado, que se ve del lado derecho en la imagen, es parte del efecto que se busca dentro del patio interior y también en el roof garden. De hecho, por aquí puse también propuestas de los usos de jardineras,
tanto en el borde exterior de la fachada y el espacio interior también de uno de los del roof garden que aparecen en las plantas. Lo otro, el que consideré de esta imagen, es el muro ciego que está en la colindancia, porque al final ese muro, no, lo que queremos es guardar privacidad respecto a los vecinos y ver hasta detalle lo que es la jardinera, ¿no? Cómo se aprecia la jardinera con y sin el barandal. Esa sería la propuesta para parte de la fachada y el roof garden. Otra de las propuestas que coloqué fue el posible uso del cristal templado como barandal, que eso pues también es a consideración suya, porque en una de las propuestas de las fachadas aparecen estas ventanas extruidas. Estas ventanas extruidas lo que tienen es una, una forma de romper la monotonía que tienen las fachadas y que se vean muy planas, y además aprovechar este volado para colocar algún objeto decorativo dentro de la recámara. Entonces ese sería un tanto para la fachada como para el patio interior. Entonces ya de forma esquemática la fachada puede cerrarse, y aquí por eso también puse esta opción, no solo en los colores y en los acabados aparentes, donde pueden invertir más en la parte de la cancelería y dejar los acabados rústicos, sino también en cerrar los accesos, ¿no? O sea, que la puerta no sea abierta, sino que sea sólida, que sea cerrada o ciega, y que también pues favorece esto la privacidad. Y aquí un ejemplo de cómo se podría ver si fuera esta fachada ciega en la parte de abajo. Esto pues a consideración de lo que o lo que ustedes me han platicado respecto a sus vecinos y que son medio especiales, ¿no? Otra cuestión que les puse aquí es que la opción de la cancelería también, para que pueda modificarse, que no siempre sea de aluminio, también se puede construir en herrería. Y eso también es una opción de que tengamos la misma modulación en las fachadas y en el patio interior, para darle un sentido de orden y de coherencia a la propuesta de desarrollo interior. Entonces aquí puse la modulación más o menos de sacada a 60, que coincide con el mobiliario también que se propone en la cocina, que de eso también hablaré un poquito más adelante. Y bueno, pues aquí ya tenemos la integración de las tres fachadas. En esta, por ejemplo, en esta primera opción aparece la cancelería un poco más cerrada en la planta baja, y un detalle de cancelería circular que está ahí armado con otro patrón geométrico en la puerta. Pero los elementos ciegos pues es para precisamente favorecer la privacidad. En el caso de la cancelería para la recámara, se utiliza la modulación de la cancelería interior y exterior, como lo vimos en la imagen anterior, que es como esta, y el uso de jardineras como límite en el roof garden. Esta propuesta se repite en varios apartados, que pues depende también del mantenimiento que ustedes estén dispuestos a dar ahí. Se pueden colocar plantas que no requieran mucha agua y que crezcan prácticamente solas, pero le da otra apariencia distinta a la fachada, que no sea un barandal o que no sea un vidrio templado. El muro ciego en la colindancia, que este es para favorecer la privacidad, y el pergolado para el efecto de sombra que comentábamos, como la imagen, ¿no? Este no llevaría ninguna cubierta, porque pues esto se puede colocar ya más adelante como una extensión, dependiendo de lo que tanto usen el roof garden. En la segunda propuesta de fachada, bueno, en este caso dice fachada 3, pero es lo mismo, es cambiando el material. En la planta baja ya no es un muro ciego, sino que se dejan es celosía vertical, que puede ser cubierta con cancelería o solamente dejar los huecos dentro de los muros. Hacer la puerta en herrería con el mismo patrón de estilo de la celosía. Y en la parte de la recámara de la ampliación solamente sería cancelería de aluminio negro con ventanas corredizas, para favorecer lo que habían comentado de los muebles. En el caso de los muros sería blanco, aplanado fino o estuco. Y aquí vemos la modificación del barandal. Esto sería si solo tuviera un barandal el roof garden. Puede ser incluso un muro, pero pues eso modifica, si ustedes se dan cuenta, cómo se ve la fachada. Lo que sí se modifica acá es que la estructura de perfil se construiría para recibir una cubierta, es decir, cada uno de los montenes o estos pergolados sería más separado, para después colocar ya sea una cubierta de vidrio o de policarbonato. Que bueno, el policarbonato yo no lo recomendaría mucho, porque pues se mancha y con el tiempo se hace amarillo y pues requiere estarse cambiando constantemente. Entonces esta sería otra propuesta de fachada. Y la última, que es la que en lo personal me parece un poco más agradable, se ponen casi las ventanas a hueso con un perfil de aluminio en la planta de la ampliación
De la recámara, la ventana extruida, que es la que lleva el marco metálico, puede ser de marco metálico o aparentar este marco que sobresale de la fachada con Druck. En la parte superior, aquí está la propuesta con un medio muro para soporte de estructura, que es la que va acá arriba. Este medio muro sobre todo es para que el asador, la parte del asador tenga un soporte y que tenga donde recargar los muebles. Igual aquí ya dijimos el muro ciego del otro lado para evitar este contacto con los vecinos y el pergolado un poco más cerrado para dar ese efecto de sombra. Esta no tiene ninguna cubierta encima, pero igual si en algún momento ustedes quisieran colocarlo, pues se puede colocar. Eh, la puerta de herrería en la planta baja puede ser tipo madera con aberturas horizontales, que hace juego con la celosía que es de elementos de concreto. Si se dan cuenta, esta no tiene ningún elemento de apoyo central, no lo requiere, todo sería cancelería y lo hace pues un poco más limpio. La celosía de patrón geométrico y el acabado con estuco en color blanco para las fachadas. Entonces, esto podríamos ya irlo definiendo. Esto sí sería necesario definir sobre cuál fachada les gustaría trabajar o si alguna de ustedes tienen otra propuesta diferente, pues también es bienvenida. Para poder cerrar sobre todo dónde quedarían los acometidas que les dije al principio, ¿no? Dónde queda la acometida del agua, lo del gas, etcétera. Y ya poder definir las trayectorias hacia los tinacos, que es pues para poder cerrar el trabajo de la cisterna. Eso es lo importante, por lo que cerraríamos la primera etapa. Y ya después vienen propuestas para lo que es el patio interior y la cocina. Les propuse una cocina pensando o bueno, la ampliación de una cocina a futuro, el patio pudiera utilizarse como parte de esa preparación que se hace en la cocina y que no fuera solo un área de guardado, ¿no? Entonces aquí aparecen conceptos de distribución lineal de la cocina, con encimeras de granito que son mucho más económicas que otros materiales y muy resistentes, con un concepto semiabierto, ¿no? Si los mobiliarios son de madera, con herrería, y no hay anaqueles que se abran o se cierren. O sea, algunos solo de hasta arriba sí, pero abajo, si se dan cuenta, solo una repisa, y esto pues hace o facilita que no se tenga que estar abriendo puertas y así. Dentro de la cocina, lo que como ya está un poco reducida, pues hace que esto se vea mucho más práctico. Y elegí esta imagen porque tiene más o menos mi idea de cómo podría ser la escalera para la ampliación con una estructura metálica y escalones de madera maciza anclados a esa estructura. También para que pudieran ver cómo se ve el contraste con los acabados que son aparentes, con el block hueco, y que le da una apariencia interesante con la madera. Entonces eso también es para ahorrar un poco en términos de acabados y puedan elegir ustedes cómo les gustaría que se viera. Esta es otra propuesta también considerando el patio interior. Lo que hice aquí fue en todo este ashurado blanco simular lo que es el muro que está intermedio entre la escalera y el patio, para que vieran cómo es un espacio reducido con una distribución lineal y además la doble o triple altura que se coloca con esta línea azul, porque es más o menos la altura que se tiene en el patio que ustedes tienen justo al lado de la cocina. Entonces este es el concepto abierto que le da mayor accesibilidad, es decir, solo son repisas y repisas flotantes para poder acceder más fácilmente a la vajilla o a la a las ollas y los sartenes, y pues no tiene unas puertas que luego en espacios reducidos pues suelen complicar la accesibilidad. Entonces la propuesta para también el patio interior. Entonces si se dan cuenta, la propuesta que dice que tienen hasta ahorita solo el fregadero y la estufa, pero se puede ampliar en prácticamente todo el patio para hacer una parrilla de 4 o 6 hornillas y que se extienda la preparación, junto con la abertura que da hacia el comedor. El conflicto aquí son dos cosas, que si se pone la escalera sobre ese espacio, puede sentirse que se cierra un poco si se hace cerrada, es decir, que no tenga la escalera como esta, ¿no? Si es una escalera que esté cerrada por todos los escalones como la que tienen ahorita, pues eso se sentiría muy cerrado, entonces la idea es que sea abierta con estos peldaños que solo están flotados y que están anclados a una estructura. Y lo otro, la otra opción que ya les había comentado, pues es construir la escalera con la misma distribución que la que tienen en este momento, y eso haría que el espacio dentro del patio se limpie por completo y no tenga ningún obstáculo a la vista. Pero bueno, eso es decisión suya, yo lo tengo en los planos, bueno, ustedes ya lo vieron, es la ampliación como ustedes me la mencionaron, y la nueva ampliación a futuro con el concepto abierto en la cocina. Un desayunador, y la proyección aquí se ve de la ampliación de las escaleras. Entonces, eso sería lo de las escaleras junto con la cocina.
Ahora vamos a la opción de la iluminación del patio interior. Puse esta imagen también para ver cómo se podría desarrollar la iluminación en dos sentidos. Uno es que tengan la cubierta techada hasta arriba con la iluminación por un costado, es decir, que entra por aquí por las ventanas. No entra directamente de la losa, sino entra por un costado. Aquí sería solamente la mitad de estas ventanas y las ventanas que podríamos poner ahí son ventanas de proyección para favorecer la ventilación. Y esto entraría de lado. Aquí vemos incluso el sombreado en el corte, donde entra de lado y pasa de cierta manera luz indirecta. Esto ayuda a que se evite el sobrecalentamiento de la cocina si es que eligieran construir una cocina. A futuro ayudaría mucho a eso, a que se pudiera ventilar todo y que no se calentara tanto por la exposición a la luz solar cuando viene directamente de arriba. Una forma de disminuir un poco la incidencia solar pues es a través de las pérgolas, que tienen coincidencia con lo que pusimos en el patio del último nivel. Entonces aquí vemos cómo se vería el patio interior con las ventanas extruidas para las recámaras que están hasta atrás y las pérgolas que estarían sobre el patio. Eso pues me disminuiría un poco la incidencia solar en caso de colocar un cristal y que no fuera indirecta como esta que es una losa maciza. Aquí la vemos en la imagen. Entonces, ¿cómo se vería eso? Otra opción sería sin las pérgolas, igual con la ventilación indirecta, con una losa maciza en la cubierta. Esta sería otra propuesta de ventanas con iluminación indirecta y con colores claros para aumentar la luz. Para eso se utilizan los colores claros. Pero la otra opción es esta, ¿no? Que sea el pergolado, que permita la incidencia cenital de la luz en el patio interior. Aquí vemos más o menos cómo sería en este muro blanco el patio intermedio el muro intermedio entre las escaleras y el apoyo con puntales para demoler el muro, que también es importante entre las escaleras. O sea, para que pudiéramos tener o aprovechar la luz entre las escaleras, pues es necesario demoler el muro intermedio. Entonces para que podamos demolerlo se necesitan colocar dos apoyos como puntales, dos perfiles estructurales similares a los que ya pusieron en su comedor y ahí ya podríamos abrir el muro sin ningún problema para aprovechar el paso de la luz. También aquí hay un acabado diferente, ¿no? Si vemos en el anterior es un acabado liso, blanco, y aquí no, aquí es un acabado de ladrillo y de piedra. Entonces la iluminación se reduce. Cuando se colocan materiales que son porosos o que son oscuros, pues esos absorben la luz, pero si ustedes colocan colores claros, pues eso va a maximizar la iluminación. Entonces también la propuesta para que se desarrolle ahí en el patio. Entonces así se vería en otra hora, ¿no? Aquí es una hora donde el sol ya avanzó un poquito, por eso se ve como en diagonal la luz, pero aquí es una hora más o menos entre las 11 y la 1 de la tarde, donde ese efecto de luz aparece dentro del patio. Recordemos que este tiene cristal hasta arriba. Aquí vemos la propuesta de los puntales y cómo se vería ese patio interior con el muro demolido. Pero acá, como digo, es una luz indirecta con losa hasta arriba. Entonces serían las dos opciones también para que me dijeran ustedes cuál les agrada o si habrían considerado otra para que eso pudiera ser diferente. Entonces se requiere para liberar el espacio interior generar iluminación en las escaleras. Entonces, como va reduciéndose el espacio por las escaleras, en la planta baja pues se vería más o menos así. Aún con la incidencia solar directa desde el cristal de hasta arriba. Entonces, esto incide el sol en el patio, pero no así llega a las recámaras. Perdón, bueno, sí a las recámaras y a las escaleras. Para eso necesitaríamos abrir por completo el muro. Por eso lo de los apoyos, ¿no? Entonces, el mismo refuerzo con vigas y perfiles estructurales se podría hacer en este punto para demoler ese muro que está entre las dos escaleras. Y ya al final, opciones de macetas, por ejemplo, y iluminación en piso para la propuesta del roof garden. Sería una forma para que ustedes vieran todo lo que se puede desarrollar ahí. Sí, no es algo que se tenga que hacer en este momento, pero sí es importante que a partir de la cisterna definamos cómo va a recorrer la tubería por la fachada y que eso ya esté listo, sobre todo en las ventanas, y cómo va a llegar al roof garden. Si se dan cuenta en los planos, yo les puse por ahí un fregadero en el roof garden y un asador, que eso pues ayuda a que se puedan lavar cosas ahí directamente o se puedan preparar, no solo asar cosas, sino también tener un espacio para limpiar, lavar, etcétera. Entonces, como es necesario que definamos ese punto, porque la altura del tinaco se debe colocar al menos a 2 metros por encima del último mueble sanitario. En este caso sería el baño construido en el roof garden. De encima de ese se tendría que dejar a 2 metros el tinaco para que la presión sea buena.
y no tengamos falta de presión. Porque al sustituir el llenado de o bueno, la distribución interior del agua en el departamento, bueno, en la casa, y dejar una cisterna y luego bombearlo hacia el tinaco, pues la presión cambia considerablemente. Porque sí llegaría con presión a la cisterna, pero no sería lo mismo hacia el tinaco si es que solo se alimenta desde aquí, desde la cisterna. Entonces, ahí hay varias opciones. Que se tenga una alimentación principal para cisterna y tinaco, que venga directamente de la calle y que pueda alimentar a lo mejor toda la casa y que además se tenga un sistema, pues, como auxiliar, ¿no? Cuando no haya agua, de que se esté llenando la cisterna y que se intercambie, ¿no? Creo que le llaman bypass. Que podamos cerrar una llave y abrir la otra y entonces que funcione lo del el sistema por gravedad, que es parte de la propuesta. Pero igual esto pues necesitaríamos definirlo junto con todos los espacios, aunque no estén terminados, para que ya coloquemos a la altura que es el tinaco. Porque si cisterna y tinaco funcionan juntos, entonces aunque no se haga toda la parte del roof garden y la segunda recámara en la ampliación de este nivel, pues sí tendríamos que definir por lo menos una estructura para que esté ya puesto el tinaco a la altura que es. Entonces este es lo que yo quería mostrarles eh, el día de ayer, pero ya no pude hacerlo. Yo espero que les quede un poco claro más o menos cuáles son las intenciones del proyecto y que ustedes me ayuden ya a definir cómo cerramos esto. Con eso ya podríamos ya cerrar lo del proyecto y que ustedes ya lo tuvieran listo para poder trabajar.